Radio Universidad Austral de Chile presenta Cocinas Apagadas. La comunidad universitaria construye en igualdad de trato y condiciones una nueva convivencia y una nueva sociedad. Bienvenidas y bienvenidos a las Cocinas Apagadas. Buenas tardes, les damos la bienvenida a Las Cocinas Apagadas, un programa del Comité Triestamental de Género y Diversidad en colaboración con la Unidad de Género. En la conducción me acompaña el día de hoy mi querida maestra y amiga Debbie Guerra Maldonado. Bienvenida, Debbie, ¿cómo estás? Gracias, Susana, y contenta de compartir otra vez. Sí. El capítulo de hoy se titula Comercio sexual más allá de los prejuicios y decidimos poner este tema sobre la mesa porque normalmente cuando se habla de él se hace desde los prejuicios o estereotipos, pero pocas veces desde la información, la reflexión. Y bueno, desde ahí nos interesa al menos a nosotras, pero también pensando en quienes nos escuchan, conocer y ir aclarando conceptos, explorar algunas miradas respecto a que coexisten respecto al fenómeno, que es un tema también que nos invita a hacernos varias preguntas, ¿no? Sobre género, sobre derechos, trabajo, violencia, desigualdad, es decir, nos interpela en varias dimensiones como sociedad. Y para conversar sobre eso el día de hoy nos acompaña Antonia Guzmán, tesista de la carrera de Antropología de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, Antonia, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. ¿Primera vez en la radio? Primera vez en la radio, en cualquier radio. Mira, aquí inicias la carrera. Claro. Aquí inicio. Te lo decimos por experiencia. Qué gusto. No sé, pues, Comenzamos, sí. Bueno, Antonia, por mucho tiempo yo sé que tú has estado trabajando en tu tesis, en trabajos para la Escuela de Antropología sobre esta temática y por eso pensamos que eras la mejor persona para poder conversarlo. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta es, cuando hablamos de comercio sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Cuando empezamos a hablar de comercio sexual, creo que es importante pensar que dejamos de hablar de prostitución. Eso quiere decir que le estamos dando una vuelta al asunto, dejando de lado todo lo que es el estigma, que según la pauta lo vamos a seguir hablando, el estigma de la prostituta. Entonces el comercio sexual permite que veamos el fenómeno como una relación social y económica de ambas partes, no solamente desde la prostitución, desde la mujer víctima, que es el imaginario social que hay en torno a esta situación. Así que el comercio sexual significa una relación socioeconómica de una prestación de servicios sexuales. Hoy tengo una pregunta, pero no sé si... Sí. Bueno, ya. Que esa, si bien se trata de... O sea, nos invitas a dejar el estereotipo, ¿cierto?, como de la prostituta, y hablas de que es una relación social y económica que ocurre entre ciertas partes. Igual entre esas partes hay asimetría, digamos, ¿o no? Depende desde qué posición quieras ver el asunto. Uh-huh. Asimetría se vería por el tema de poder y económico que hay en el intercambio, ¿preguntas tú? Claro, eso es, sí. Porque también yo creo que puede ser pensado que la persona que ofrece el servicio está en una asimetría positiva o donde gana más, ya que ella es la que se ve beneficiada y es la que ofrece el trabajo. Uh-huh. La idea de comercio sexual, de prostitución o de trabajo sexual también viene con una ideología que quiere decir desde dónde estamos hablando del tema. Yeah. Entonces yo prefiero hablar de trabajo sexual. Yeah, esa es mi posición política, o desde donde estoy investigando todo este tema. Eso lo hace trabajo. Cuando tú estás hablando de trabajo sexual, ¿no es entonces lo mismo que comercio sexual? Según yo, no. ¿En qué se diferencia? La idea de comercio solamente es un gran paso. Pasamos desde la idea de prostitución a comercio, que analiza la relación en general, global, pero pasar a la idea de trabajo sexual tiene que ver con darle el lugar, la agencia y la autonomía a esas personas que ofrecen estos servicios sexuales. Ya no se ven como un sujeto vulnerable,
o un sujeta a algo, Sí, tiene más agencia, ¿no? tiene mucha más agencia y además también les damos la posibilidad de que ellas entren a una instancia donde puedan hacer valer sus derechos laborales, humanos, y puedan entrar en una discusión política, laboral, sobre qué necesitan y salir de este imaginario social de estigmas sociales que tienen muchos. Mm. Y en ese sentido, bueno, pensando quizás desde el comercio sexual o desde todo este mundo, ¿qué tipos de prácticas o experiencias coexisten y cuáles son sus diferencias? Bueno, hay muchas prácticas que coexisten aquí. Es importante diferenciarlas según el grado de autonomía que puedan tener estas personas, según si hay intermediarios de por medio, según las condiciones en las que lo hacen, pero podemos como enumerarlas desde la idea del trabajo sexual callejero, que es como el gran imaginario que hay del trabajo sexual, el de las Ujú. películas. Después podemos pasar al trabajo sexual que se da en ámbitos privados. Ahí yo creo que entran las escorts. Estamos Ya, hablando de ajá. contactos físicos Ujú, todavía. También está la pornografía, que ujú, también es considerada un trabajo sexual. Tenemos después el trabajo sexual digital de la web, donde tenemos a todas estas chicas que trabajan, chicas, chiques, sujetos que trabajan en plataformas donde no necesariamente hay un contacto físico. Eso no quita que pueda llegar a haber un contacto físico. Es importante que todo esto es súper diverso, variado, que todas las realidades son específicas en esa experiencia vida e intentar englobarlas todas, generalizar, no nos lleva a un camino de descubrir realmente qué es el trabajo sexual. ujú. Y yo creo que terminaría con la idea de las personas que trabajan en clubes, Ya. en café con piernas, en Ujú. burdeles. Ya, o sea, sacaríamos de ahí, por ejemplo, la trata y la prostitución donde hay una relación realmente como donde hay violencia, digamos. Sí, yo desde que investigo este tema he, dej- he elegido no investigarlo desde la trata, la explotación, la coerción, para poder llegar a las trabajadoras que sí están voluntariamente, donde sí hay un ejercicio político de ejercer el trabajo, pero no dejando de reconocer que están estos casos que tienen que ver con realidades en gran parte de migración o de coerción, pero yo elijo hablar de trabajo sexual, de investigarlo desde ahí. Ujú. Y cuando eliges hablar de trabajo sexual, estoy pensando, em, ahí hablamos de personas mayores de edad. Hablo de personas que toman la decisión Claro. en su mayoría de edad y conscientemente. Sí, Ya. porque en Mm. realidad todo lo que queda fuera de este tema como de que entra en el tema de la trata, de personas que son obligadas y que son menores, son temas que en un trabajo con la profe en género también entrevisté a 2 personas trans que ejercían trabajo sexual. Al final ese trabajo nosotros teníamos que exponerlo delante de todo el Ujú, curso. Ujú. Y yo llegué a la conclusión, yo iba súper emocionada, igual ujú. súper ilusionada, imaginando como que iba a encontrar respuestas súper clever políticas, y llegué como a presentarlo, igual no triste, pero sí dándome cuenta que habían dimensiones que yo no podía tocar, porque primero no tenía como las habilidades emocionales para yo misma poder comunicarlo, Claro. y también no iba a hacerle justicia a las vivencias de otras personas. Y además, si tú no viviste eso, si no eres quien ha pasado todas esas situaciones, creo que es injusto tomar la voz de esas personas para nosotros Ujú, seguir promoviendo este estigma de víctima, ujú. donde en realidad ellas tienen otra forma de verlo. Así que por eso elegí como no tocar mucho esos temas O sea, como, eh, sin negarlos. claro, Mm. cuando refieres no tocar mucho esos temas, estos temas donde es más palpable las relaciones como asimétricas, como de coacción, a eso. Sí, donde está como, se devela de por sí que hay mucha vulnerabilidad en el asunto. Hay gran parte del trabajo sexual que tiene que ver con violencia, donde las chicas lo pasan mal. Eso se ve mucho como en los ámbitos de trabajo sexual callejero o en esos sujetos, esas mujeres trans Ujú, que acceden, que llegan al trabajo sexual porque es una de las pocas posibilidades laborales y donde pueden generar ingresos por tema de que no hay cupos laborales para personas trans o para las mujeres migrantes.
Pero también creo que está todo el otro lado, donde sí hay mujeres que eligen el trabajo sexual y lo hacen desde una perspectiva ambiciosa, Ujú. donde saben que tienen una mayor posibilidad de ingresos con pocas horas, y esos sí son motivantes, y yo creo que eso se puede ver ahora en la realidad del gran crecimiento que hay de personas que están ejerciendo el trabajo sexual, y de distintas formas, sobre todo en plataformas. Claro, yo creo que también hay un resguardo diferente con las plataformas. Sí, que- como que ahora ha mutado a Ujú. que hay más seguridad para ellas mismas, pero no menor exposición. Claro, hay autonomía también, ¿no? Autonomía de los tiempos totalmente. Estaba pensando, ¿habrá alguna diferencia de lo que pasa hoy día en el ejercicio del trabajo sexual hoy día con lo que puede haber sido antes? ¿Un cambio en ese sentido? Yo, En términos de, me da vuelta esto de la autonomía, Ujú. ¿no? La autonomía de decidir por esta opción. Entonces, hay condicionantes estructurales que a veces esa autonomía no es tan autonomía. Entonces, de ahí llegué a pensar, ¿habrá un cambio generacional? yo creo que sí, profesora, y creo que tiene que ver harto con la hipersexualización que se ha vivido, por lo menos en mi generación y generaciones anteriores. Yo al principio intentaba como hacer la conexión de la idea de mujeres que se autosexualizan para sacar provecho de esta situación, Sí. pero también viene de concepciones donde yo soy una mujer que creció con el reggaetón. Ujú. Entonces yo creo que es un gran indicativo de por qué sí creo en la hipersexualización y que puedes sacarle provecho a eso versus que solamente te hipersexualicen, te cosifiquen y no saques nada con ello y además la pases mal. Ok. Esa yo creo que Yo- va como el cambio de, como la vuelta que le hacen Como las el giro, chicas. no. Ujú, Claro. ujú. O sea, yo uso esto como a mi favor, A mi ya que lo favor. tengo como... Sí, y también creo que encuentro que tiene mucha razón en la idea de que uno cree que genera autonomía, pero en realidad hay un mecanismo de coerción Ujú. social, de control, que en realidad delata detrás que no es así. Pero también creo que hay una cierta rebeldía en intentar hacerlo, en Ujú. intentar recuperar tu sensualidad, en rechazar la idea de la norma de la sexualidad femenina. Creo que sí hay un tipo de reivindicación de cuando las chicas se autodenominan putas. Ujú. Ahí por ahí teníamos una pregunta, Sí, ¿no? ¿Puedo sí, saltarme? sí, por favor. Pido permiso. Sí. ¿Me autorizas? Autorizado. Ya. Esta distinción lo conversamos el otro día entre Ujú. puta y maraca. Sí, profe, me acuerdo de esa conversación. Es distinto averiguando más sobre el tema, porque también recuerdo que muchas personas lo ocupan de forma distinta. Hay Ujú. gente que le dan vuelta, otras que no. Por lo menos mi concepción es que las maracas lo hacen gratis, esta idea como del acto sexual, y las putas cobran, intentando decir que ellas sí sacan provecho de la situación. Pero normalmente uno crece con la idea de maraca. Es como el Ujú. insulto Ujú. muy chileno, donde me acuerdo muy en el colegio de ser también algo que intenta corregirte. Exacto. Ujú. Esa es la idea. Y también la idea de puta. Ujú. Leyendo dice mucho que la que sí ejerce el trabajo sexual y el estigma que le hacen a ella corrige a todas las demás mujeres, sin siquiera hacer el ejercicio. Ujú. Así que eso, profe. Gracias. Sí, pensaba, bueno, teníamos igual una pregunta sobre la Marcela Lagarde, Sí, que la ella es pensé. una antropóloga mexicana, para quienes no la conocen y no están escuchando, que tiene un libro bien interesante que habla sobre los cautiverios, esta etiqueta que tenemos las mujeres, y que si bien la puta es vista como la mujer de todos, también en ella se busca como generar un ejemplo hacia el resto de como si transgrede ciertas cosas, porque se pone, a ver, estoy pensando, Marcela Lagarde menciona varios cautiverios, ¿no? Que uno entre ellos es la puta, La la madre madre esposa, que es esposa. como el ideal de mujer, Sí. ¿no? Que donde su feminidad y toda su vida se desarrolla pensando en un otro, pero también están las monjas, las locas y algo se me olvida, ¿no? Las Las presas, presas. las putas, madre esposas, monjas, putas, Sí, son como... locas Claro. y presas. Sí, y bueno, ella mencionaba esto, po, de que se usa, lo mismo que dice Antonia, que se usa mucho
este término puta para castigar o para corregir, y es ejemplificador para las otras, para que sepan, bueno, si una se va, no sé, como por ¿cómo se puede decir? Por el Mal camino, mal camino, claro, si se desvían. claro, quedas tú tachada. Y eso Sí. tiene un valor finalmente. Pero hay un proceso Ujú, en las personas que ejercen el trabajo sexual. ujú. ¿Hay un proceso de resignificación de la palabra puta o no? Como en otros ámbitos, ¿no? O maraca, no sé. Yo creo que debe haber un proceso, sobre todo propio e identitario de las personas que lo ejercen, para calmas de cada una. Imagino, Mm, primero que todo, tiene que haber un redescubrimiento de lo que se suponía que era la prostitución y entender que ellas están ejerciendo ahora un trabajo donde sí le sacan valor. Y me imagino que si hay una vuelta en su cabeza sobre todo el tema. Y hablando así como concretamente, aquí en Latinoamérica hay organizaciones, hay una red de trabajadoras sexuales que es de toda Latinoamérica, de chicas que sí hablan como en instancias muy similares, como en un podcast así, ujú, sobre sus experiencias siendo trabajadoras sexuales. Y ahí sí hablan puntualmente sobre la reivindicación de la palabra puta, intentando ser ellas quienes eh, dan este cambio, esta vuelta, y al hacer lo propio lo hacen político. ujú. Al dejar de hablar de prostituta también lo hacen político. Y también apelan a una cierta sensualidad y erotismo a ellas mismas, a hablarse, a tratarse, definirse a sí mismas de putas. Y creo que eso también levanta el deseo al momento de prestar sus servicios. Ujú, Creo que si hay un reconocimiento de la performance que ellas ejecutan y Mm. no se quedan en esa posición como frígida, quietas al momento de ejecutarlo, hay una vuelta donde sí lo hacen más agradables para ella, donde sí es más deseable mutuamente, y creo que también hay una toma de control en el ejercicio de dar vuelta a la situación, de no ser la víctima. ujú, Ujú. Sí, por ahí va mi pregunta, como una cosa, claro, desde lo simbólico, pero en la práctica, en el ejercicio del oficio, digamos, del trabajo, ¿cómo eso se puede visualizar? Porque una tiene este imaginario efectivamente que es una persona que sufre porque seguramente va a tener que ir a atenderse o va a tener que ir a atender a alguien que no le gusta, etcétera, pero yo igual he visto algunas películas, por ejemplo, donde cambian eso, no todas viven esa misma experiencia. Algunas también es la forma de vivir su sexualidad más libremente y más encima tener esto que es como una recompensa material, digamos. Sí, y también como más disposición de tiempo, yo creo que también es otro motivo por el cual eligen esta opción. Estuve leyendo un texto de Marta Lamas, ujú. Ujú, que ella es a quien yo más leo cuando intento trabajar Sí. esto teóricamente, ujú, porque sí tiene una perspectiva mucho más pro trabajadoras sexuales, trabaja con ellas, muestra como su etnografía en los textos, y tiene un texto que se llama Trabajo de Intimidad, donde ella dice que uno de los grandes motivos por el cual rechazan el trabajo sexual es porque el cuerpo la idea del cuerpo templo, sagrado, ujú, Ujú, cuerpo para procrear, y el argumento para rechazarlo es que se transgrede esta intimidad del cuerpo, este cuerpo sagrado. Ella dice, Marta Lamas propone que esta intimidad ha cambiado. Hay nuevas zonas de intimidad. Las trabajadoras sexuales han creado nuevos espacios que cuidan de ellas mismas para ellas mismas cuidar la idea de que no transgrede su intimidad y sí siguen teniendo ese pedacito de ellas que las otras personas creen que no, que lo dan por vendido. Me parece súper interesante esa vuelta mm, porque habla de cómo ellas cuidan su cuerpo. Otros argumentos que se dan muy comúnmente por las feministas abolicionistas, ujú, el tema de que las trabajadoras sexuales que ejercen este oficio pierden en algún parte la conexión y el disfrute, el goce sexual en la relación. ujú.
Marta Lamas dice que no, que es todo lo contrario, que ellas sí siguen teniendo momentos especiales de conexión y íntimos con las parejas que ellas eligen. Exacto. Y esto lo dicen las propias chicas que ejercen el trabajo, que creo que es importante reconocer eso, recordar eso, de que quienes lo hacen son quienes tienen la perspectiva del asunto, la verdad. Estaba recordando algunas, como tú decías, películas, porque eso es como la lectura y las películas. Yo estoy leyendo, les contaba este libro sobre las cortesanas en China, ¿no? Y como esta idea de salvaguardar la intimidad, ¿no? Y la redefinición de lo que es la intimidad. Entonces estaba pensando como que hay, cuando no están conectadas con la persona, no les produce nada, generan protección de algunas cosas, de algunas partes de su cuerpo, ¿no? Entonces lo que estaba leyendo en este Valle Sagrado de Amy Tan, con las cortesanas, que tenía que ver con el beso, Sí. ¿no? Que el beso es algo más íntimo. Es algo que se cuida como para las relaciones sexoafectivas. Exactamente. Y el otro es como este despliegue de... No, sí, Sí, yo creo también que... Igual yo creo que es parte del imaginario también. Creo que es muy llevado a la película. A la película, la idea de Pretty Woman. Sí, pero hay otras partes que tú puedes, otras acciones. Yo me creo que hay otros secretos. Sí. Hay otras cosas de ellas Porque mismas. cada uno tiene su intimidad. Sí, y elegir qué contar, qué comunicar, qué poder transar a cambio de esta compensación económica que hay en el intercambio. Creo que es súper importante el hecho de... Marta Lamas hablaba sobre que hay un trabajo emocional que hacen las trabajadoras sexuales, que es toda esta idea de contener a la otra persona, de tal vez fingir un poco al momento en el momento que ellas entregan el servicio, y que finalmente si hacen este trabajo emocional, ellas salen recompensadas. Sí. Entonces, esta idea de la trabajadora sexual que está ahí reprimida como posición de víctima, que en realidad está como toda cerrada en la ejecución del trabajo, yo creo que en realidad no es tan verdadera, porque finalmente el trabajo de por sí requiere que ellas estén disponibles, como dispuestas, abiertas. Y esto es todo un trabajo emocional que también puede ser la idea de performance. Claro, abierta a la relación social, digamos, que se va a la actuación misma, yo creo. Como a coquetear, como a fingir. A fingir escucha, tal vez, pero la idea tampoco creo que quede en hablarlo como fingir. Fingir, claro, sí. Porque me imagino que sí hay un poder ahí, sí hay una vocación, sí hay un dato actoral, me imagino. Sí, estamos conversando acá en Las Cocinas Apagadas sobre un tema muy interesante y que abre muchas preguntas, que obviamente también destapa cosas de una misma con respecto al tema, con Antonia Guzmán, tesista de antropología. Y vamos a ir a una pausa musical para luego seguir conversando. Vamos a escuchar Madrugadas de Nada de Isleña Antumalén y Javier Amena. Para todas las indecisas que tienen miedo de un nuevo amor. Dímelo, pariente. Yo no me arrepiento de dejar a mi marido para escapar contigo y dejar todo por ti. Yo ya estoy cansada, no quiero más madrugadas de nada. Tú y yo, sin control, esta noche vamos a hacer el amor. Como la primera vez cuando yo te entregué todo mi cariño y todo mi querer. Aunque lo que hacemos tenga algo de siniestro, que con mi toque tienen algo sincero. Si estás aquí conmigo, a mí que me importa el resto. Tú me robas el aliento. Tú y yo, sin control, esta noche vamos a hacer el amor. Solas en la carretera, fregándonos en luna llena. Aunque nadie sepa lo que me estabas haciendo, aunque nadie sepa lo que yo te voy a hacer, aunque mi marido vaya a enloquecer con esto, tú me robas el aliento. Yo no me arrepiento de dejar a mi marido para escapar contigo y dejar todo por ti. Yo ya estoy cansada, no quiero más madrugadas de nada.
Sigamos conversando en Cocinas Apagadas, un programa del Comité Triestamental de Género y Diversidad. Estamos de vuelta en las Cocinas Apagadas en esta tarde grisácea. Sí, yo quería retomar algo que Ya. planteaste, que tiene que ver con el feminismo y el trabajo sexual, ¿no? Mm. Tú planteaste esta mirada de la Marta Lama y de las otras. ¿Cuáles, desde lo que tú conoces, cuáles han sido las posturas, ¿no? Porque también ahí quería hacerte una pregunta porque menciona también la pornografía Mm. como parte del trabajo sexual. Entiendo por qué, pero también en la teoría feminista hay la pornografía, el soft porn, el hard porn y otros, ¿no? Versus cero pornografía en la Sí. teoría. Entonces ese debate, y lo quería pensar en el trabajo sexual, o yo creo que lo llaman comercio sexual. Ha habido este debate, estas posturas. ¿Cuáles son esas posturas? Sí, yo creo que hay dos posturas como fundamentales, que es el abolicionismo, que son estas feministas que plantean que el trabajo sexual, que la prostitución, porque ellas sí eligen tomar la palabra Sí. prostitución, no se puede separar del patriarcado, que la prostitución sería un producto de la desigualdad de género directamente. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de profanar el cuerpo también. Ujú. Y que finalmente las trabajadoras sexuales están cediendo ante la violencia heteropatriarcal. Y la idea de esto es abolirlo completamente. Hay algunos casos donde estas personas se han organizado, estas feministas abolicionistas, que creo que es el modelo sueco, donde han logrado que haya medidas legales contra las personas que consumen este trabajo sexual. Entonces hay un seguimiento, una criminalización hacia los clientes del trabajo sexual. Pero lo que muestran estas situaciones es que cuando van detrás del cliente que consume trabajo sexual, terminan deteniendo a las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, como que termina siendo un círculo vicioso. También está el feminismo regulacionista o los feminismos pro derecho, pro trabajo sexual, que ya apunta directamente a visibilizar el trabajo sexual, que es importante visibilizarlo porque mientras más se invisibiliza, más a la violencia puede llegar. Mientras más lo sacamos de la realidad, Claro. dejamos de mirarlo, más condiciones laborales no aptas, denigrantes pueden llegar a vivir estas personas. Ujú. Entonces apuntan que regulacionarlo, creo. Regularlo. Regularlo, gracias, profe. Regularlo puede ayudar que las condiciones laborales sean mucho mejores para ellas y que también sean ellas quienes pidan sus condiciones laborales. Ujú, Que, ujú. Y ahí hay casos en lugares donde se vea esto, que hay efectiva regulación, que la regulación funciona, digamos, como que... sí, hay uno que es el de Nueva Zelanda, que fue pedido, que fue trabajado por las mismas trabajadoras sexuales, donde ellas se organizaron como esta red que les conté de Latinoamérica, allá, y son ellas mismas quienes van evaluando como el modelo. Mm. Mm. Y yo creo que tiene que ver en realidad con temas de salud y derechos laborales. También Marta Lamas contaba un proceso de trabajadoras sexuales en México, que ellas estaban pidiendo licencia para poder descansar. Me imagino que no lo definía, me imagino que estas trabajadoras participaban en burdeles o si había como alguna tercera instancia intermedia donde ellas tenían que avisar que no iban, por lo que ellas decidieron levantar una demanda en conjunto y pedir que por favor se reconociera el trabajo sexual. Después de que 2 juzgados como que no les prestaron atención porque encontraron inadmisible el tema, llegó un tercer juzgado, una ¿cómo se llama? Las mujeres que están, una jueza. Una jueza. Una jueza fue la que definió que el trabajo sexual sí es válido y que es parte de los derechos humanos, validarlo, reconocerlo. Y las chicas sí ganaron la demanda y desde ahí México yo creo que tuvo como un avance total sobre reconocer el trabajo sexual.
ellas fueron las primeras mujeres que ejercían el trabajo que yo conocí y accedí a esta idea de información de la puta reivindicada políticamente. Y creo que tiene mucho que ver con este proceso legal que Experiencia. llevaron a cabo y que ganaron. Claro. Mm. Y Segu- sí, que no, seguramente simbólicamente eso igual genera una legitimidad claro que sí. al trabajo y no las deja como en las sombras, en lo escondido, que también Sí. pasa Sí, mucho. porque ese es otro proceso que Ujú. tienen que dar las personas que ejercen el trabajo sexual, Claro. que es validar su identidad y hacerlo a la luz pública. Claro, porque lo pensaba como, hablamos siempre como de salir del closet de las personas de las diversidades, pero yo creo que con las mujeres o las personas que trabajan, o sea, se dedican al trabajo sexual, también ocurre algo Sí, también similar. hay un Sí. Una closet. construcción y cómo construyen su identidad como mujeres que igual socialmente se les pone ese estigma aun cuando ellas estén luchando por reivindicarlo, como que encuentro que igual Sí. ahí son tensiones que, Mm. no sé, estoy Deben ser pensando. disyuntivas que Sí, ellas po. tienen que decidir qué pueden hacer público o no. Exacto. Porque Ujú. el estigma de trabajadora sexual, también leía, no se quita, aunque hayas dejado de ejercerlo. Ujú. Se vive toda la vida. Claro, con la carga simbólica que Sí, eso significa, claro. ¿no? Por supuesto, porque imagino también para las relaciones amorosas, como también debe Mm. ser Sí, un hay una pregunta claro. que hablaba de eso. Ujú. Y yo creo que una de las pérdidas que hay, uno de los problemas que viven estas personas es validarse y plantearse en una relación amorosa después de ejercer o mientras ejercen este trabajo, que es bastante complicado, sobre todo para las mujeres, con esta idea del amor romántico o Exacto. con la idea de intentar ser sinceras. Ujú. Yo creo que hay bastante Que ahí es la conflictos. distinción entre entre entenderlo como un trabajo Ujú. a entenderlo como una identidad, ¿no? Sí, tiene toda la Porque, razón. porque la identidad es algo, en un contexto moderno como el nuestro, la identidad es algo fijo, estable. Entonces, pues, ejerciste el comercio sexual y vas a ser puta toda la vida. Ujú. Pero si es un trabajo, es como, hoy día yo soy profesora, mañana puedo ser dentista o puedo Ujú. trabajar de puta, ¿no? Claro. Claro, sí, pero como tiene una connotación Es la social, connotación, claro. pero que tiene que Ujú. ver con la cuestión de identitaria, Claro. que te marca, es como esto, ¿no? Con alguien conversaba ya esta urgencia y necesidad que tenemos en nuestro contexto de fijar categorías, de categorizar Ujú. a las personas, las ponemos en casilleros Claro. y nos relacionamos con ellos en esos casilleros. Y es súper difícil salirte de estos casilleros, ¿no? Y no da cuenta de la fluidez de las identidades. Pensaba que ya hay un proceso donde estas personas tienen que decidir sobre si hablar sobre su trabajo sexual y ver en qué posición lo dejan, identitario o laboral. Ujú. Y ya está el otro proceso de las personas que acompañan a este sujeto, de cómo ellos llevan esta discusión en su mente, que lo hace aún más complicado porque me imagino que en la inmersión ya puedes tener una vuelta, un nuevo pensamiento sobre la ejecución del trabajo sexual, pero cómo tú puedes traspasar esta vivencia a las otras personas que te rodean sin que te juzguen. Exacto. Claro, Sí, claro que sí, claro, claro. claro. Sí. Pero tiene Como- que ver en la medida en que lo que pasa lo que tú planteas que pasa en México y Nueva Zelanda, en la medida en que se reconoce, deja de, los estereotipos empiezan a romperse, a caerse, ¿no? Sí, me imagino que igual Sí. es un proceso mucho más largo, que Sí. la primera parte debe ser completamente conflictiva, debe luchar con Por muchos estigmas, seguro. prejuicios, Sí. y después, mucho después, me imagino que hay una recuperación de... Sí, sí. ¿Y qué pasa en Chile respecto a esta? Mire, en Chile hay poca información sobre lo que está pasando en temas de trabajo sexual. Hubo una entrega de carnet sanitario, pero ¿Ya? estamos hablando de los 90. Sí. De finales del siglo pasado. Y ese carnet sanitario es como el gran censo que podríamos decir sobre cuántas trabajadoras y trabajadores sexuales hay. En ese momento dijeron que habían 6.000 personas, pero en realidad las mismas personas que hicieron el trabajo podían decir que era un tercio realmente de lo que había.
Entonces hay una gran desinformación de qué cantidad hay, qué muestra hay de trabajadoras sexuales en Chile y en la región aún menos. Mm. Eso en cuanto a la visibilidad política, ¿no? Y pública. Y en cuanto a la visibilidad académica, de investigación, ¿hay trabajos en esta temática? La verdad es que hay una fundación, Fundación Margen, ¿Ya? que ellas trabajan mucho académicamente y por lo que he leído, las mismas académicas también hablan desde una primera posición, desde haberlo ejercido. ¿Ya? Entonces sí genera un lazo, una conexión con las chicas que solamente son trabajadoras sexuales que permite un diálogo y una comprensión mucho más rápida, mucho más conectada, me imagino. Mm. No recuerdo el nombre de la chica, pero la chica trabajó en una investigación arqueológica en el norte, ¿Ya? donde la llamaron para encontrar como signos, huellas de un asentamiento de una casa de putas. Y ella contaba que era impresionante cómo se podía ver de lejos que era una casa de putas porque se podía ver como la barra, como las Ah, mesitas, como toda una disposición del Ya. espacio que podía reconocer que fue un lugar trabajado por putas Mm. en los tiempos mineros, de las salitreras. Y en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos para un investigador o una investigadora? Yo creo que es un tema mucho más complicado. Yo personalmente siempre he sentido que la antropología te aleja un poco de poder sentir las cosas en primera persona. Ujú. Y creo que es algo que debería estar muy, muy presente al momento de hacer una investigación, porque ¿quién más que la persona que vive la situación podría generar un conocimiento puro y grandioso sobre lo que está viviendo y lo que se pretende investigar? Yo creo que ese es uno de los primeros desafíos que hay, la real inmersión de personas que sí viven las experiencias que decíamos contar. Ujú, ujú. ¿Cómo? Perdón, yo no entendí, sí, disculpen. Pero ¿te refieres como por por la práctica, la forma en que nos acercamos, o porque finalmente porque es la gente que vive la experiencia quienes debiesen contar, o en conjunto, ¿no? Yo creo que también es la forma en la que nos acercamos a esta idea de Claro. objetividad, Ujú, que yo me imagino que a estas alturas, que está todo tan entremezclado en el mundo social, ujú. ya deberíamos intentar darle como una nueva vuelta, una nueva idea de cómo intentamos reconocer al otro Claro, y también un trabajo en conjunto. ya. No como Mm. jerárquicamente, que ahí viene la Sí. investigadora y Sí. claro. Hay una Ujú. antropóloga francesa que trabajó con brujería ¿Ya? en la Bretaña, donde no hay brujería. Ujú. Si tú preguntas, no hay brujería. Entonces ella, porque si uno pregunta aquí, tampoco hay brujería, ¿no? No hay brujería. No. Entonces Pero ella, somos todas brujas. y somos todas brujas. Pero ella dice que esto es como, nos fuimos para la antropología, ese es el problema es que habemos pura antropóloga, Se notó. pero se nota, lo siento. Pero está interesante. Que es, ella accede a la brujería, a la experiencia de la brujería, y ella dice, al ser afectada por la brujería, Mm, porque ella es embrujada. claro. Y cuando ven ese proceso de embrujamiento, es cuando la gente sabe que ella está embrujada, Ya. es cuando la gente habla del embrujamiento. Entonces, es como esta nueva idea de el verte afectado por ser afectado por el fenómeno es la única forma de comprender el fenómeno. Claro, es como lo que las feministas muchas veces le decimos a los hombres, o sea, como que pueden acompañarnos en ciertas luchas, pero nunca van a vivir lo que nosotros hemos experimentado porque no están en nuestra piel. No, Claro, o sea, salvo que seas como obviamente de las diversidades, disidencias que obviamente te acercan un poco a ciertas experiencias de discriminación y violencia, pero obviamente con las diferencias de como las mujeres, en esa claro. temática conversaba recién el lunes Ujú, con alguien de la diversidad a ujú, partir de una conversación sobre la construcción de la identidad femenina y él me planteó, ahora entiendo que hay cosas de la experiencia femenina que yo no tengo, ujú. ¿no? Que no puedo compartir siendo transmujer. Hay hay elementos que yo no experiencié. Claro, Claro, exacto. sí.
Sí. Y imagino que, bueno, eso igual nos pasa con las personas con quienes nos acercamos para conocer sus experiencias, porque Sí, finalmente, o sea, yo siempre digo, hay esas que comparto con Antonio, hay cosas que desde la antropología que todavía tiene una mirada muy colonialista que debemos como transformar porque una se acerca como con la curiosidad de conocer, pero también de entregar un granito de arena y si es en conjunto y que sean esas las personas que sí. finalmente terminen como hablando de sus experiencias mucho mejor y que yo siempre digo como mejor low perfil. Lo perfil. Sí. Yo tengo como soy de una generación un poco, de una generación distinta a la de ustedes y siempre me preocupa el tema de la relación del trabajo, todo tipo de trabajo en un contexto capitalista de expropiación y de explotación, ¿no? Entonces, entendiendo el tema del goce Ujú, y de la construcción de esta identidad y del manejo y de que puedes capaz de ser un agente en la relación, ¿no? Tomar la decisión. Pero igual me preocupa, a mí, tengo un sesgo mío, me preocupa el tema de la estructura, el peso de la estructura capitalista, ¿no? Y cómo podemos pensar en esta temática, en la temática del comercio sexual, en este contexto de un neoliberalismo extremo mm, en relación al cuerpo y a la expropiación de los cuerpos. No sé si me entienden, pero ahí es como, ujú, ese es algo que me hace un poco de ruido, ¿no? Entendiendo tu postura, vuelvo a pensar en esta otra, ¿no? Estoy pensando en el comercio sexual callejero, Ya, en el perfecto. cual es ejercido fundamental hoy día por personas migrantes que están en situación de extrema vulnerabilidad o personas transfemeninas que también están en una extrema situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahí es donde ¿cómo lo podemos explicar? ¿O cómo podemos hacer sentido de esto? Yo apelo también a que no puedo explicar situaciones que no he tenido el, el momento de acceder o presenciar o estar cerca, ujú, pero por lo que sé, también las trabajadoras sexuales callejeras tienen una red de apoyo entre ellas mismas que es bastante consolidada al momento de trabajar. También hay dinámicas de división de calles, Ujú. que ujú. eso también es súper importante. Pero creo que usted apunta a la idea de la violencia que se puede A la generar en esos violencia, espacios. sí. Y es innegable, yo creo primeramente, es innegable esa violencia, pero también creo que hay que reconocer que las personas que viven, experiencian esa realidad, son personas que se han preparado y ya son suficientemente capaces para enfrentar esta realidad, profe. Tienen una actitud bastante, ¿cuál sería la palabra correcta para decirlo? Pero quiero decir como chora, Ujú. como capaz De de defenderse. defenderse y también un sistema entre ellas mismas de protegerse. Además deben haber ciertos códigos callejeros o de trabajo que ellas ya deben saber al momento de ejercer esto. Pero me imagino que la discusión también hay que llevarla sobre la idea de qué hacemos con las personas migrantes, porque las mujeres migrantes terminan ejerciendo trabajo sexual y es porque en realidad el proceso de documentación es complejo, es largo, no hay cupo laboral para las personas trans y todo eso lleva a que terminen en el trabajo sexual. Igual Que en son, ese que es más precarizado, En ese que porque hay otras, sí porque que hay no otras que son, otros no acceden. son Claro, precarizados. lo pensaba por el OnlyFans, por Claro, ese ejemplo, no es. que no tiene las mismas lógicas, pero yo no sé cómo funciona la plataforma, pero yo siempre digo, me lo imagino como el Airbnb. Disculpe la gente que quizás sabe más y disculpa, Antonia. No. Eh, pero yo digo, Yo ni siquiera me lo he imaginado. y Casi como un blog. claro, imagino como, bueno, la plataforma en sí debe llevarse igual un porcentaje de lo que recoge Sí. la trabajadora, digamos, o el A ver, trabajador, estoy buscando. trabajadores. Yo también Este, pensaba claro. que
hay una idea de que el OnlyFans es algo muy autónomo, donde a las Ujú. chicas les va súper bien y ganan mucho, pero el porcentaje que se deben llevar las plataformas, porque son varias y hay distintos como lugares donde ellas Ujú. pueden promocionarse, donde también hay personas trans en esas Sí, Claro. plataformas, Ujú. debe ser gigante. Yo personalmente no Claro. la conozco, pero Exacto. sí debe serlo para que sea ese tipo de negocio. Exacto. Entonces igual, claro, ahí hay es el sistema, porque sigue claro. igual Eso es lo llevándose. que me... Claro, Claro, como antes lucra era, ¿cómo con. se llamaba? En los antiguos, los prostíbulos, estos burdeles, estaba, o el que maneja, ¿cómo se ¿Como un llama? proxeneta? Un Ujú. proxeneta, ¿no? Sí, profe. Claro. Aquí el proxeneta es Es la la aplicación, aplicación. digamos. ¿Qué aplicación? No Claro. Ah, como sabemos, No en... sabemos, claro, no así como sabemos. el OnlyFans, OnlyFans, que no sé cómo funciona, por eso Ah, digo desde no la. sabemos, Sí, estamos elucubrando, en balbuceando, sí, realidad como fantaseando. pensaba. sería la Eh, nube, el internet. La nube, mira, claro, o la sea, nada misma, Sí, sí, no puedes una responsabilizar a empresa nadie. digital. es que eso igual me pregunto, por Sí. eso yo digo que lo comparo mucho con el Airbnb, que una arrienda de departamentos o habitaciones, qué sé yo, y supuestamente, y por ejemplo, si yo no sé si tienen esos ciertos seguros, ¿cachai? Estoy pensando como muy como haciéndolos semejantes. En el Airbnb tú, no sé, estoy en un departamento y me eché la tele, o sea, rompí la tele. ¿Cachai? Te pueden le devuelven al anfitrión, a quien está arrendando eso, La tele. la tele. Entonces me pregunto con las mujeres qué pasa, por ejemplo, si en una cita ocurre algún acto violento, cómo ella lo enviará fotos para, no sé, que está como agredida, me paso la película, ¿cachai? Cómo funciona, si funciona finalmente con las mismas lógicas del mercado inmobiliario, ¿cachai? Igual la idea de estas Ujú. plataformas es que no haya contacto físico. Me Ya. Eso imagino que estaba todo pensando. acuerdo claro, debe tienen quedar fuera fuera, de, sí. fuera de claro, la no se pueden ver. plataforma. No se pueden ver. Y a Mm, menos que el ya, contacto solamente, sea como personal, como extraído de ahí. ya no sirve como para concertar citas. No, para nada. Perfecto, ya, bien Mm, eso. Entonces, como sí, consumes imágenes es y consumo de video, imágenes y claro, video. Y de Estaba contenido ya pensando establecido. esta idea de una sexualidad virtual. claro, Sí, cyborg casi. Cyborg, sí. claro. Es interesante. Claro, igual tiene otros resguardos. Pero tiene que ver también con, es interesante lo que pasa y como un ejercicio. Nosotros lo estamos mirando desde el comercio, ¿no? Ujú. Va del trabajo, desde el trabajo sexual, pero también implica un cambio en el ejercicio de la sexualidad, donde el encuentro con el otro, la intimidad o todo lo que uno rescata de este ejercicio no está presente, No, porque es un consumo de imágenes. Es consumo. Consumo. Perdón, pero estaba pensando que sí me imagino que hay una sexualidad presente, pero es como la propia. Porque al momento de consumir la imagen, obviamente la persona tiene acto amatorio sí, consigo pues estás como mismo. erotizada. Sí, autoerótica, Erotizada, sí. claro, sí. Entonces en ese momento cambió como Claro, la sí. dinámica que antes nosotros teníamos entendido como sexual. Mm, Ahora en realidad es frente a una pantalla y todo lo físico ocurre con uno mismo. ujú. Que eso también lo hace muy interesante. Mm. Y también la diversidad de contenido que crean las chicas, yo también lo encuentro como mega interesante porque depende según casi la demanda o tal vez desde del interés de cada una, Sí. de qué tipo de arte quieren hacer. Bueno, estoy viendo una serie ¿Ya? en Apple TV que se llama Margot tiene problemas de dinero. Ujú. Y la chica Ya. aquí toma la decisión de abrir un OnlyFans. Ella había sido escritora, pero Ujú, dejó de estudiar porque fue mamá. Y ella plantea toda esta lógica de abrir un OnlyFans donde ella hace arte. Ella escribe arte, hace arte y ella se plantea como una alienígena. Entonces, esta erotización de su idea de alienígena a mí me parece como debe nuevas formas de pasar. sexualidad, como de nuevas formas que te pueden erotizar. Sí. Y debe Deben haber. tiene que haber, seguro. Sí. Sí, nosotras como lo más típico que echamos la talla es como, ya bueno, los pies por último, porque Sí. hemos visto que mucha gente, varones sobre todo, son fanáticos como de los pies. Entonces, bueno, tampoco una se expone tanto, pensábamos con unas amigas, como... No. pero
Bueno, claro, hay de todo en la sexualidad, Sí. como Es como los pies son seguros. Para todos los gustos. para Para todo, todos para los- todos los, para los gustos e intereses, sí. Como... Y para ir avanzando, no sé Oh. si vamos... Vamos avanzando. Ya. A ver. Sí. Estaba pensando como ya nos queda poquito tiempo, son las 3, pero para cerrar, ¿es posible acá en Chile pensar en una política pública? ¿Se ha trabajado? ¿Han existido mesas en las cuales se haya discutido esto para las personas trabajadoras? Yo creo que actualmente Porque acá en Chile no hay ninguna ley que la no, proteja, ¿o sí? no que las protejas, y hay uno que prohíbe como la venta directa. Ujú. Por eso es posible como los lugares de café con pierna Ujú. o cabaret. Porque el estar promocionándolo no infringe la ley, lo que infringe es el hecho mismo, el concretar la ¿Puedes venta. La explicar transacción. esto? Y la ley prohíbe explícitamente la venta directa. La venta directa del cuerpo. Que haya un espacio que sea para la venta del cuerpo, eso tengo entendido yo. Ya. Frente a la otra pregunta de si puede haber futuramente, yo me imagino que el trabajo político y la organización está en organizaciones de trabajadoras sexuales. Ujú. Ahí reside como el gran cambio o la concientización o el apoyo entre ellas mismas, porque fuera de eso, políticamente yo me imagino que es más ocupado el eslogan para hablar sobre una inseguridad social Ujú. que para intentar Claro, regular y dar sí. seguridad a estas Claro. personas. Sí, Mm. lo pensaba también como desde el trabajo que hace la Fundación Margen, si bien levanta información y acompaña, si es que está haciendo como activismo más político, Estos nexos, claro, sí. eh, O si de pronto los hizo en el gobierno anterior, digamos, como pensando en una mirada un la poco verdad más. es que yo Claro. tengo entendido que no, que lo han Ujú. intentado, pero no hay mucha recepción de la información. Ujú. Creo que Boric tuvo como un apartado que hablaba sobre el trabajo sexual, pero en realidad no llegó a No, nada. yo quedo. Ujú, me imagino. Chuta. Yo iba a decir Quedamos que todos- extraño. Pero, y que esto va a ser mucho más complejo en Ujú. este contexto, ¿no? Sí, Estaba pensando incluso en ese catálogo que piensan hacer de conducta Incívicas. inapropiada. El ¿Cómo, listado. cómo se llama? Incívicas, incivilidades. Incivilidades. Eso, Sí, me Que cuesta la palabra. podría en algún momento declararse como una incivilidad. probablemente. Hasta el momento no, Hasta el momento no no. está, pero Mm. probablemente puede ser desviado a ese lugar. Sí, podría ser. Ujú. En un contexto que quieren penalizar las incivilidades. Sí, sí, por porque supuesto, las lo entiendo. incivilidades pueden ser, no necesitan ser penalizadas, Claro. ¿no? Pero Mm. es un riesgo, sí. Yo no he puesto atención en este contexto de cambio en el orden global y con este proceso de conservadurismo que, Mm. que está como arrasando en todo el continente y en casi todo el mundo, ¿no? Ahora estamos a la espera de lo que pasa en Perú. Ujú. Que esta temática continúe invisibilizada por una parte o por otra que empiece a ser penalizada porque hay nuevos conceptos, se están instaurando nuevas formas de entender la familia, Ujú. las conductas, etcétera, ¿no? Y en el mismo trabajo sexual hay nuevas prácticas de cómo se ejerce, que yo creo que está totalmente ligado a este cambio global mundial que usted habla. También pensaba que gran parte de lo que yo me he enfrentado en la investigación es la poca información que hay, la poca teorización o por lo menos el poco texto que yo puedo acceder que no venga cargado de prejuicios. Ujú. Ujú. Así que me imagino que el análisis de este propio momento, de las nuevas prácticas, de lo que está generando las plataformas, de la cantidad de ingresos que están teniendo las chicas, o cómo ellas mismas se autodefinan, si se definen como putas, como trabajadoras. O sea, hay Porque, nuevas categorías de pronto que están Sí, emergiendo. otras categorías. de hecho, sí. puede ser que ellas mismas no se consideren trabajadoras sexuales, Claro. porque no ejercen el contacto íntimo. Ujú. Mm. Entonces, todo este panorama creo que aún no vamos a poder saber de él hasta por lo menos unos años más. Bueno, por lo menos la gente que trabaja en estas aplicaciones son creadoras de contenido. Ese es como, Claro, tienen claro, otra y eso etiqueta tiene Es otra otra, etiqueta. claro. Entonces, para distinguirse. exacto, sí. Sí.
Entonces eso ya te cambia, digamos, como el estatus, me imagino también que Absolutamente, ujú, porque te desligas del del estereotipo. estigma, exacto, del estereotipo. Sí. Ujú, Qué compleja esta temática, ¿no? Y es sí, como, en realidad es preocupante el no tener la posibilidad, no es estudiar por curiosidad, uno queremos comprender, o ¿no? sea, claro, Obviamente, esa es como la curiosidad de comprender, claro, científica de exacto, comprender, por de ahí. conocer, etcétera. Pero en realidad lo que nos debería, la, el conocimiento está ligado a transformaciones, ¿no? Ujú, Y cambios como, por ejemplo, como que tengan sus derechos laborales, ujú, que tengan derecho a huelga o que tengan derecho a licencia médica. ujú, Pensaba que ya nosotras, volviendo a la ujú, idea de la Sí, antropología, nosotras sí podemos estudiar por curiosidad e intentar entender el fenómeno por curiosidad, pero realmente el Estado debería investigar toda esta situación por un tema de derechos humanos, por ujú, un tema de velar por la claro. seguridad de todas y poder ofrecer oportunidades que sean tan iguales y tan accesibles como el trabajo Ujú. sexual. Porque por eso yo creo que hay un resurgimiento del trabajo sexual a esta gran escala, que aún no tenemos idea de cuáles son los datos reales, que yo exacto, me sí. imagino que es impresionante, porque no debe estar ni parte, no debe ser parte ni de la cifra del trabajo informal que hay en Chile. Claro, No, no está parte de Entonces, no, los censos, no, no, no entonces es es un parte no montón. es de la una, CACEN. no, nada, nada. Esta, Es que curioso, porque así como de a poco es algo que yo creo que hay que ir como quizás impulsando, porque así como antes tampoco se preguntaba por el tema de los cuidados, y fue también, es algo que está ahí, pero de que está invisibilizado y que no pocas personas lo ejercen, digamos. Como para exactamente. poder, porque como dice Antonia, el derecho humano, el derecho al trabajo digno, pero también a la salud, hasta que está asociado al trabajo, para estar en espacios libres de violencia dentro Sí. del ámbito laboral, son varias cosas que van como, Derecho a la seguridad exacto, social, ¿no? exacto, Sí. sí, Sí, como para la vejez, ¿me entiendes? sí, Entonces, sí. Y en eso estaba pensando, porque creo, por ejemplo, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de ujú, discriminación contra las mujeres, la CEDAW, ni en la Convención de Belém do Pará, no hay ni una referencia a estas temáticas, ujú, ¿no? Entonces, claro, es un tema de derechos humanos, pero que es invisible a las temáticas universales de derechos humanos. Hasta ahí es invisible. Hasta allí claro. invisible, sí. Sí, bueno, seguramente como las posturas que había detrás de esa declaración, no sabemos, ¿no? Claro, Ujú. probablemente había muchas, las que tú llamas feministas Eso abolicionistas, estaba pensando. ¿no? Ujú, Claro, porque corresponde a un momento de cómo entiendes esto de la relación ujú. del patriarcado ¿El capitalismo? con el patriarcado, el capitalismo y el Y cuerpo, el Mm, cuerpo. ¿no? Entonces, como esa tensión, claro, hace que en ese momento, pero en ese momento era lo que había se estaba pensando, exacto, sí, ¿no? Pero hoy día, con todos estos cambios y nuevas expresiones, obligan a arre- repensar ujú, esa Y a esa generar mi organismos que investiguen profundamente, que hagan un catastro sobre las trabajadoras sexuales, me imagino, que hagan un mapeo, me imagino que faltan una cantidad de herramientas y de productos que pueda visibilizar el trabajo sexual de distintas formas, que permita que la discusión se amplíe y llegue a mm, personas que no sean parte de la audiencia de la radio exacto, o que no sean las personas que rodean a las trabajadoras sexuales y que esto permita que ellas mismas puedan revelar su posición de trabajadoras sexuales. ujú, ujú. Que de ahí parte como el reconocimiento y tal vez hasta el cambio de trabajo. Claro, Sí, sí, a partir de las oportunidades laborales y sociales. ujú. sí, Sí, es como tiene hartas cosas que uno va como rumiando de a Sí, poquito. rumiando, Sí, sí que nos pasó lo mismo que el otro día cuando nos reunimos, como que a uno sale prepararla. con más preguntas que respuestas. Pero eso es bueno. Ya estamos en la hora, sí, lamentablemente, así que agradecemos a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Fue un tema interesante, igual peliagudo, ¿cierto? Sí, Espero que también se hayan ido con las mismas preguntas que nos vamos nosotras.
Eso, muchas gracias, Antonia, por aceptar. Gracias, Sí. Antonia. Gracias a Sí, ustedes. te ¿Estuvo pasa. bien la radio? ¿Te sentiste Te cómoda? Me sientes sentí con- cómoda sí. con ustedes dos sobre todo. Sí, lo Entonces pasamos abriste bien. el camino. Exacto. Me va a acompañar un día acá, te vamos a invitar. Te vamos a invitar. Y nos encontramos entonces el próximo lunes 15 de junio y creo que vamos a hablar sobre climaterio. Sí. Venimos Ah. las 12, se supone. Se supone. Ya, gracias por recordarme. Nos vemos, Oh. que tengan buena tarde. Buena tarde. Chao. Sigamos conversando en Cocinas Apagadas, un programa del Comité Triestamental de Género y Diversidad,